Bueno, pues ¿qué tal? Buenos días en América, buenas tardes en España. Retomamos este segundo encuentro de periodismo iberoamericano para hablar de los retos de informar en pandemia. Qué buena pinta está cogiendo, por cierto, la ilustración que estamos haciendo para resumir este segundo encuentro de periodismo iberoamericano. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que nos hubiera gustado tener cuando comenzó todo esto, cuando empezó esta pandemia, que es un manual de cómo informar en pandemia. Ya nos hubiera gustado en aquel momento tener una guía que nos dijera cómo teníamos que informar en un momento tan particular como el que estamos viviendo ahora mismo. Y para hablar de esto me acompañan tres mujeres. Fabiola Torres, de Salud con Lupa. Fabiola, buenos días, allí en Perú, que es donde estás. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, acá son las 10:51. Es un gusto estar con ambas Natalias, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Eso es, una Fabiola y dos Natalias. Natalia Viana es una de ellas. Natalia Viana, que es cofundadora y codirectora de Agencia Pública. ¿Qué tal? Buenos días, también en Brasil. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Y otra Natalia y Fabiola, a quien admiro muchísimo. Y Natalia Quintaroli, que es subdirectora del diario.es, pero que está ahora mismo en la redacción del diario AR, que es ese periódico hermano del diario.es que ha echado hoy a andar. Natalia, también buenos días para ti, que estás en Buenos Aires. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por ti, Natalia, por hablar de un medio generalista. ¿Cómo ha sido informar en pandemia en un medio generalista? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, esto y era que de repente teníamos una noticia que era muy grande, muy importante, y teníamos que decidir cómo hacerlo, cómo íbamos a apostar por eso y cómo íbamos a gestionarlo. En nuestro caso, la clave fue priorizar. Entendimos rápidamente que teníamos que poner todas las manos posibles, todo el trabajo posible en indagar en esa información que era nueva y que era desconocida incluso para los científicos, e intentar rescatar de ahí información veraz y información de servicio que pudiéramos transmitir, pero con muchas complicaciones, ¿no? Con muchas complicaciones porque todo ocurría muy rápidamente y a veces de manera como contradictoria, ¿no? Para esto yo creo que para nosotros fue muy importante la flexibilidad, tanto en la redacción en general, para organizarnos y poner más recursos ahí donde los necesitábamos, y también en la organización interna de la sección, ¿no? Yo, como responsable de la sección de sociedad, me enfrentaba a este problema, ¿no? Sociedades, quizás dentro de un periódico, la sección dentro de un periódico generalista es la sección más generalista de todas, ¿no? Hablamos de muchos temas muy diferentes y que a veces son un poco específicos, como educación, sanidad, medio ambiente, en nuestro caso también religión, ciencia. Abarcamos muchísimo e intentamos especializarnos en algunas cosas y dedicarnos a una cierta información para poder sacar noticias, para poder estar más encima de lo que sucede. Y en este caso tuvimos que derribar todas esas barreras, todos esos compartimentos para ponernos todos a lo mismo, con el objetivo de encontrar ahí lo que pudiéramos descubrir y sacar información que realmente fuera importante para nuestros lectores, ¿no? Nosotros nos dedicamos prácticamente toda la sección a cubrir esta pandemia todo el tiempo. Dedicamos, digamos, el 100% de los recursos, casi te diría, a hacer esa cobertura, y creo que para nosotros también, no sé, en otros medios cómo habrá sido, para nosotros fue muy importante compartir
digamos, nuestras visiones, lo que estábamos viendo, lo que estábamos leyendo, lo que hablábamos con otra gente, con especialistas. Tuvimos que salir a buscar especialistas en este tema que tampoco sabían al principio mucho de cómo se comportaba esta pandemia, de qué era lo que iba a pasar. Y entre todos intentamos, creo que, sacar enfoques nuevos e informaciones interesantes, y creo que eso nos dio un buen resultado. Al final, creo que las claves fueron eso, ¿no? Entender rápido, ser flexibles y Bueno, parece que estamos veraz perdiendo... y que fuera importante. Parece que estábamos perdiendo ahí un poco a Natalia, pero lo hemos recuperado justo en ese momento. Es posible que esta cobertura haya sido la cobertura de nuestras vidas, seguramente una que marcará nuestras carreras, tanto por la duración de esta cobertura que está siendo muy larga y muy intensa. Ya cumplimos 9 meses hablando constantemente de la pandemia. También ha sido una cobertura con un impacto enorme hacia nuestras audiencias. Y en ese caso también ha habido un impacto muy fuerte a aquellas personas tal vez más desfavorecidas o más vulnerables en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en nuestros países. Y a ese mundo, por ejemplo, Natalia Viana, le habéis prestado a toda esa gente, a esos colectivos más vulnerables, le habéis prestado especial atención en agencia pública, ¿no? Sí, bueno, en verdad en Agencia Pública es una agencia de periodismo de investigación sobre el tema de derechos humanos. Entonces, así que empezó la pandemia, no somos un medio generalista, entonces nuestra mirada fue cómo desde la perspectiva de los derechos humanos mirar y hacer una cobertura que fuera más profunda, pero también investigativa sobre el tema. Y claro, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Y luego en el comienzo ya se percibió muy claro que la pandemia iba a afectar a la gente pobre y la gente rica de maneras muy distintas. Entonces, la primera cosa que empezamos a hacer, y en eso fuimos como pioneros, los primeros en Brasil a hablar, fue cómo serían afectados los que están desempleados, cómo serían afectados los que viven en favelas, con como 10, 15 personas en un cómodo, ciudades precarias, favelas enteras precarias donde es imposible el distanciamiento social. ¿Cómo lidarían con eso las domésticas, empleadas domésticas, que aquí en Brasil es una cosa súper común, que necesitan ir a la casa de otras familias para ganar dinero y etcétera? Y también los trabajadores autónomos. Entonces, la primera mirada fue a los trabajadores. ¿Y qué iban a hacer? Porque en verdad, y eso fue una cosa un poco triste desde el comienzo. Brasil no es como Europa, donde la gente tenía la posibilidad de quedarse en distanciamiento social. Hay grandes partes de la sociedad en ciudades como São Paulo que simplemente no tenían esta posibilidad porque no tenían plata, necesitaban salir para trabajar o viven en situaciones súper, en casas donde ya una sobrepopulación. Entonces, esa fue la primera mirada que tuvimos y en eso avanzamos mucho. Después los medios más tradicionales empezaron a cubrir eso y al final en Brasil, hasta en Brasil, con el gobierno Bolsonaro, se regaló a la gente una ayuda, ¿no? Una ayuda financiera para que pudieran quedarse en la casa, lo que ayudó un poco por unos meses. Y después el siguiente paso fue lidar con la desinformación que vino desde el gobierno. Brasil, así como Estados Unidos, tuvo que lidiar por todos esos meses con un presidente que digo mentiras, que desvaluó lo que era la pandemia, que pidió a la gente que saliera en las calles al mismo tiempo en que los gobernadores de las provincias, que son los que tienen, a decir, el control de los equipamientos de salud, les pedían que se quedaran en la casa. Entonces, después de la primera cobertura sobre desigualdades, tuvimos que
enfocar toda la cobertura en la desinformación, investigar quiénes eran que estaban aliados al presidente, espalhando desinformación sobre el COVID, no solamente en redes sociales, sino que articulando protestas. Hubo docenas de protestas en las calles, donde apoyadores del presidente salieron para decir que era un virus chinés, que no era verdad, que la gente estaba siendo engañada, y etcétera, etcétera. Y en eso también, de verdad, fuimos bien sucedidas. Después de algunos meses, la Policía Federal empezó a investigar son gangues, esas gangues digitales que estaban y tuvieron un efecto súper negativo en términos de adhesión de la población, en especial a las medidas de distanciamiento social. Entonces, si la cobertura fue histórica para todos los países, se puede decir que en Brasil fue duplamente histórica, porque no solamente peleamos contra la desinformación que viene del desconocimiento de la enfermedad, de la pandemia, pero de la que es criminalmente espallada, ¿no? por gangues criminales aliadas del presidente. Y del combate contra la desinformación también sabe mucho otra de las componentes de esta mesa, que es Fabiola Torres, que desde Salud con Lupa ha intentado informar y dar muchos detalles de un proceso de ciencia en directo que casi hemos estado viviendo. Porque si algo ha pasado en el periodismo en estos tiempos es la reivindicación del periodismo especializado y en este caso del periodismo científico, que es lo que hacéis en Salud con Lupa, ¿verdad, Fabiola? Sí, Salud con Lupa justamente nació en julio del 2019 con una mirada de entender que había que hacer, además de divulgación científica, investigación periodística, llevar las herramientas del periodismo de investigación a los temas de salud pública en América Latina. Entonces, nosotros cuando creamos la plataforma y teníamos apenas unos 6 meses que en línea y apareció el coronavirus, lo que hicimos fue justamente echar mano de las redes de colaboración que habíamos estado trabajando varios meses antes para desarrollar proyectos en conjunto en América Latina, pero también con periodistas científicos, porque nosotros, si podemos hacer una diferencia entre los portales dedicados a divulgación científica, somos una red de periodistas de investigación que en este caso nos dedicamos especialmente a salud pública, entendida justamente con esta perspectiva que también Natalia hablaba, de derechos humanos, de poder hacer escrutinio público en una industria que es muy importante, como ahora vemos la industria de la salud, alimentaria, la tabacalera, bueno, todos los componentes que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Y llega el coronavirus y para nosotros implica toda la arquitectura digital del sitio, dedicarla a la pandemia, porque había muchas cosas que explicar. Teníamos una sección de fact-checking y de explicativos, de notas, como en inglés se dice explainers, para utilizarla precisamente con una frecuencia, porque este tipo de chequeos no son tan rápidos como el chequeo de las afirmaciones en otras metodologías, pero con la pandemia se hizo nuestra sección más frecuente. Todas las semanas teníamos chequeos, porque creo que 2 características ha tenido la pandemia y todo este tiempo, la incertidumbre y la evolución de los datos científicos que no necesariamente caminan al mismo ritmo de las respuestas que estamos buscando los periodistas. Entonces había mucho que explicar a las personas. Ha sido un momento, como has dicho al comienzo, de reivindicación de los periodistas especializados, pero también de ese conocimiento trasladar al público con un sentido o con muchísima empatía.
porque las personas estaban buscando información. De hecho, coronavirus, cómo me hago una mascarilla en casa, son frases más buscadas hoy en el buscador de Google, viendo un poco las tendencias de qué es lo que más buscábamos. Y nuestra sección justamente intentaba cumplir información científica que tuviera un carácter de utilidad y de servicio para que pudiera sobrellevar la pandemia en cualquier país de Latinoamérica, pero especialmente tratando de explicarte fenómenos que no necesariamente tenían conclusiones categóricas. Esto ha sucedido con las mascarillas, con las terapias, y algo también que Natalia mencionó, y es una característica de Brasil, pero creo que podemos ampliar esta situación a América Latina. Las decisiones de los gobiernos no necesariamente han sido basadas en evidencia, desde las compras de medicamentos para posibles terapias de emergencia hasta las medidas que tenían restricciones a los derechos civiles y las atenciones a los grupos más vulnerables, como para paliar el hambre o el desempleo. Entonces, todo eso que tenía que ver con nuestra calidad de vida lo hemos abordado en Salud con Lupa porque es un sitio que se especializaba en eso, entonces todas sus secciones fueron puestas al servicio de los lectores en pandemia, ¿no? Algo que no quisiera terminar de cerrar o que quisiera cerrar esta intervención, es que también abrimos muchos espacios para los lectores. Creamos espacios en base a muchas de las inquietudes de los correos. Uno de esos espacios se llama Los Otros Pacientes, porque mientras informábamos del coronavirus, la gente nos escribía sobre ¿y qué pasa con los niños que no tienen vacunas? ¿Dónde se van a vacunar ellos en este momento? ¿Qué pasa con los pacientes con cáncer, con los pacientes con diálisis? Entonces, nosotros empezábamos a buscar respuestas a esos lectores y de pronto ya su correspondencia se hacía noticia, porque representaban a un grupo de la población desatendido. Y fue lo que fuimos implementando en el sitio, ¿no? Fue realmente muy retador porque nunca habíamos tenido, teníamos 6 meses en línea, una cobertura diaria. Así que transformamos el sitio casi como de revista digital a un sitio de noticias permanentes, ¿no? No con la frecuencia que imaginábamos, pero la pandemia nos trajo ese nivel de organización muy rápido. Y hablabais las tres de la importancia de fijaros en las audiencias, de los intereses de vuestras lectoras y vuestros lectores. Natalia Viana, comentabas del caso de Bolsonaro. ¿Cómo es hacer periodismo sabiendo que a tus lectoras, a tus lectores, les está impactando una ola de desinformación tan grave como la que nos comentabas, y además en un contexto en la que esa ola de desinformación llega desde las autoridades, desde la información oficial, ¿no? Sí, es bastante difícil, pero bueno, nosotros somos un medio de investigación, entonces nuestra pelea es un poco como buscar el raíz, ¿no? Buscar qué es que hay por detrás y con eso también como somos agencia, armar los medios generalistas. Entonces, nosotros buscamos quiénes son las personas, quiénes son los grupos que están por detrás de eso, para que después estas informaciones sean republicadas por medios generalistas o por medios legacy media, por medios mayores. Entonces, yo creo que lo que hacemos en la agencia pública es bien así, ¿dónde vamos a poner nuestra energía? Entonces, nosotros, por ejemplo, logramos demostrar que los partidarios de un partido que el presidente Bolsonaro está intentando fundar en Brasil fueron los que lideraron las protestas en contra del distanciamiento social en docenas de estados. Esta información después fue republicada por nuestra red de republicadores 1300, etcétera. Y desde ahí, las autoridades, la policía se movieron para investigar eso. Entonces, yo creo que nosotros solo podemos luchar contra la desinformación con buena información. Los medios en Brasil, yo tengo que decir, no solamente en Brasil, pero en todo el mundo, observaron el comienzo de la pandemia
un incremento de confiabilidad, porque el periodismo en este tiempo volvió a ser como un servicio público por excelencia. Y en Brasil, yo estoy segura, los medios que se unieron, incluso los legacy media, los medios mayores se unieron en una cobertura súper cuidadosa para informar a la ciudadanía que sí es importante mantenerse en la casa, distanciamiento social, hasta hoy día. Y yo creo que el empeño, el trabajo de los medios tuvieron un efecto súper positivo. No fue lo mismo de que si el gobierno estuviera en el lado de la salud. Pero de verdad yo creo que en Brasil solo pudimos manejar un poco la pandemia, por ejemplo, más do que en los Estados Unidos, obviamente, porque hubo un empeño súper concertado de los medios y de la prensa y de todos los periodistas, cada uno con su especialidad, ¿no? Sí, ha sido realmente esta pandemia una reivindicación del periodismo como servicio público. Ha sido también una reivindicación, lo decíamos, del periodismo científico y especializado. Y también, y lo hemos oído en alguna de las charlas anteriores de este encuentro de periodismo iberoamericano, del periodismo de datos, que también ha sido una reivindicación para él, que ha sido fundamental en todo este tiempo. De eso hemos sabido algo en el diario.es, ¿no, Natalia? Hemos estado muy pendientes del trabajo con los datos. Y hemos tenido mucha suerte porque habíamos hecho una apuesta importante por el periodismo de datos. Teníamos un equipo que fue creciendo y que fue cobrando cada vez más importancia en la información en el diario.es. Y la verdad es que fue fundamental y sigue siendo fundamental para la cobertura de la pandemia. Yo creo que hay como dos dimensiones informativas muy importantes, y una es esta de los datos, de qué es lo que nos están contando los datos de la pandemia, de cómo se desarrolla, de cómo se comporta, de qué consecuencias está teniendo. Y otra es la que mencionábamos antes de la dimensión humana, ¿no? En el caso de los datos, para nosotros fue muy importante, y una cosa que yo destaco mucho de la pandemia es que nos obligó a todos a aprender cosas, no solamente a aprender conceptos científicos y lenguaje y hablar con personas sobre cosas complejas de las que no teníamos ni idea. También nos obligó a aprender sobre el tratamiento de los datos, sobre cómo hacer que esos datos y cómo tratarlos para que sean fiables y para que puedan contar cosas, y también a leerlos y a encontrar ahí los titulares y la información que la gente nos estaba reclamando, ¿no? Que antes decías lo que nos estaban pidiendo nuestras audiencias o la gente al otro lado. Esto estaba muy presente todo el tiempo en la cobertura, ¿no? Nosotros establecimos un diálogo directo con la gente a través de una newsletter diaria que teníamos en los momentos más álgidos de la pandemia, en la que resumíamos la cantidad de información, la cantidad ingente de información que recibíamos todos los días, y hacíamos una selección, y esto lo hacía María Ramírez fantásticamente, de toda la información que estábamos viendo en otros medios y que estábamos publicando nosotros como medio. Entonces, la gente nos estaba pidiendo certezas, y a veces esas certezas, como decíamos antes, no eran tan evidentes o cambiaban de un día para el otro. Y para esto el periodismo de datos nos ayudó muchísimo a poder seguir, digamos, a aferrarnos a una realidad con sus deficiencias, por supuesto, porque las tiene, pero que nos ayudaba a entender parte de lo que estaba pasando ahí afuera, ¿no? Mientras nosotros estábamos dentro mucho tiempo encerrados en casa, intentando entender y contar al resto de las personas qué era lo que estaba pasando. Bueno, y ahora que nos vamos acercando al final de esta conversación, y cabría pensar que también nos estamos acercando al final de la pandemia, pero porque, bueno, estamos escuchando estos días hablar de vacunas, ha empezado la vacunación en Reino Unido, el primer país occidental que lo ha hecho, ya se estaba haciendo también en China, y cabe pensar que esto, pues bueno, empezamos a ver la luz al final del túnel, y puede que ni mucho menos. Entonces, me gustaría preguntaros brevemente a las tres, a lo mejor empezando por Fabiola, ¿qué es
aquello a lo que tenemos que ponerle el foco a partir de ahora como periodistas? ¿A qué tenemos que mirar ahora en esta nueva etapa de la pandemia? Bueno, definitivamente el tema es la equidad. Hemos discutido y esperado por muchos meses la vacuna o las vacunas, pero sabemos que con ello no termina la pandemia. El nivel de acceso a los sistemas de salud es bastante desigual en un continente como el nuestro, pero además estamos viendo que las decisiones que se van a ir tomando para controlar la pandemia no en todos los casos va a afectar del mismo modo a las poblaciones, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a, uno, los niveles de acceso y de equidad de cómo se van a negociar, las rendiciones de cuentas que tienen que hacer nuestros gobiernos sobre cómo se van a reconstruir en muchos casos sociedades, economías y poblaciones. Entonces yo centro eso en algo que quizá no para todos está claro, pero en mucho tiempo cubriendo los temas sanitarios, si bien ya llegó o ya está empezando un proceso que nos da esperanza, que es la vacunación, eso para que llegue a todo el planeta va a tomar tiempo y son decisiones gubernamentales, económicas, que hay que prestarle mucha atención. De hecho, por lo menos los retos logísticos que se vienen nos van a poner nuevamente a prueba como sociedad, ¿no? Y si algo hemos aprendido en esta pandemia es que los comportamientos individuales tienen mucho efecto en los colectivos. Entonces, pues vamos a ver también comportamientos de países, ¿no? En los casos de los países desarrollados que ya están poniendo la vacuna, una vez que se terminen esos procesos de acceso, de dosis, cómo quedan los otros continentes, ¿no? Porque la pandemia no se va a poder decir que estamos tranquilos si es que el planeta no está inmunizado. Y eso es algo histórico, como dijiste al comienzo. No nos hemos enfrentado nunca a esto, no hay un manual escrito, pero sí los periodistas sabemos que los niveles de desigualdad y de inequidad que existen en digamos, en todos los ámbitos afectan la manera como vamos a poder sobrellevar y salir adelante como sociedades y como países, ¿no? Pues Natalia Viana, te veíamos a sentir. ¿A qué vais a poner la mirada en Agencia Pública en estos meses que vienen? Bueno, yo coincido súper con Fabiola. Nosotros, bueno, tenemos que enfocar en una cosa y para mí es la responsabilización de los hombres, quienes son tomadores de opinión y que tomadores de decisión que llevaran a la situación como está en Brasil, los que ayudaran a empeorar la situación de la pandemia y los que hoy están utilizando políticamente el tema de la vacuna. Entonces, es mirar quiénes son los responsables y buscar tener evidencia suficiente para, bueno, que se haga justicia. Y Natalia Quintaroli, ¿ahora qué? ¿A qué vamos a poner el foco en el diario.es? Bueno, sobre todo a la paciencia y a no generar unas expectativas demasiado altas y a entender que esto va a una cierta velocidad y que tenemos que comprobar la eficiencia de esas vacunas, qué es lo que va pasando, cómo se va haciendo y cómo afecta esto al conjunto del sistema sanitario, ¿no? A cómo se gestiona esto, porque si algo nos ha demostrado esta pandemia es que tenemos que prestarle mucha más atención y no dejar pasar más la descapitalización de los sistemas sanitarios públicos, porque es fundamental para atajar situaciones como esta que amenazan con repetirse, ¿no? Pues a eso es a lo que vamos a mirar. Ojalá dentro de un año, cuando tengamos el siguiente encuentro de periodismo iberoamericano, podamos decir que esto ya ha pasado y podamos tal vez vernos aquí todos otra vez, como hicimos el año pasado y como esperamos que podamos hacer el año que viene.